Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Saludos fraternales, afectuosos para todos nuestros auditores, auditoras, para todos quienes nos siguen también a través de las redes sociales. Estamos aquí iniciando nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, lunes 8 de junio de 2020, un día bastante invernal ya, con algunas precipitaciones de agua-nieve, de chubascos y con una sensación térmica bastante rigurosa, pero con lluvia, con viento, con nieve, a nosotros la primera línea se la puede. Y acá estamos en primera línea radial, como todos los días lunes, para hacer un análisis profundo, concienzudo y al hueso de la realidad local y nacional. Para ello, nuestros panelistas de siempre, don Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. Hola, muy buenas tardes, Claudio, Fernando, Sebastián. Bien por estos lados, sin novedades. Ya se adelantaba don Dalibor a decir que estamos con canasta completa porque están todos nuestros panelistas para hoy día. Esperamos hacer un excelente programa junto, también, como siempre, como es habitual, al profesor Fernando Bamonde. Hola Claudio, Dalibor, Sebastián, saludarlos fraternalmente este frío día de otoño magallánico, aún no entramos al invierno. Claro, hasta el 21, en teoría, y el 24, el Huetripantu, el año nuevo de los pueblos del sur, no se olviden de esa fecha muy importante. Don Sebastián Aranda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Dalio? Saludo a todas y todos los que me escuchan hoy día. Los que nos escuchan por el 104.7 del dial FM Nuevo Mundo Patagonia desde Punta Arenas, también nuestra señal de aire llega, del éter llega hasta, cruza el estrecho de Magallanes y llega hasta Porvenir. Y también, si nos escuchan en todo el mundo y sus alrededores, a través del www.nuevomundopatagonia.cl. Y si no solo le gusta escuchar la radio, sino también le gusta ver a estos viejos feos que aparecen de vez en cuando en sus pantallas, puede hacerlo a través del Facebook, en nuestro fanpage, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, que poco a poco sigue teniendo más y más seguidores. Entre en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo, y hágale un clic en me gusta y ya va a estar suscrito a nuestro canal. No le cuesta nada. Por todas las plataformas, entonces, estamos iniciando nuestro programa Primera Línea correspondiente al día de hoy, iniciando la semana también. Y vamos a partir con un tema que viene de la semana pasada, pero va a estar dando vuelta durante todo este mes de junio de alguna u otra manera. El jueves 4 de junio se celebraron en todo el país, también en el extranjero. Recordemos que hay muchos compañeros que quedaron por diferentes razones en el exilio y que tienen estructura partidaria en el extranjero. Los 108 años del Partido Comunista, desde la fundación del Partido Comunista hasta hoy, han transcurrido 108 años, se realizaron actividades celebratorias del partido en todos y cada uno de los rincones de nuestro país, y el acto central se llevó a cabo el día sábado 6 a través de las plataformas virtuales de YouTube Live, también luego en Facebook, la conmemoración de esto, o la celebración, lisa y llanamente, de estos 108 años del Partido Comunista. Nos gustaría comenzar con ese tema, cómo se vivió, cómo vivieron ustedes y cómo han vivido en este último periodo y en este último tiempo, cómo han vivido su vida. Todos nuestros panelistas somos militantes del Partido Comunista, su experiencia de comunistas. Brevemente, decir que yo ingresé al partido el año 1978, a los 16 años de edad. Era un mozuelo estudiante de tercero medio en el Liceo Luis Alberto Barrera. Y allí, con un harto esfuerzo, armamos una base con otros compañeros, de los cuales hoy día continúan en el partido. Un recuerdo y un saludo para nuestro compañero Lautaro Oyarzún,
quien de aquella época somos los dos que continuamos en las filas partidarias. Y dentro del andar ya, al año 79, comenzamos como juventud en todo el país a hacer la campaña contra el plebiscito que se venía para el año 1980, una campaña bien, bien precaria porque en ese tiempo no había ni spray prácticamente, así que salíamos en las noches en toque de queda, con una brocha y con un tarro de pintura a pintar contra el plebiscito que se venía el año siguiente, y la verdad es que no duraba nada, era bastante testimonial, porque cuando en la mañana nos íbamos al liceo, ya estaban borrados, pero así insistimos bastante tiempo. Recordar eso a modo introductorio de lo que es la vida de nosotros los comunistas. Don Dalibor Eterovich, el valor de estos 7 años del Partido Comunista en tiempos del coronavirus. Así es, 108 años, bueno, lo hemos dicho en distintas instancias, ya ciertos programas, y ha sido una semana muy linda porque hemos visto cómo el partido se despliega a lo largo y ancho del país. A pesar de las limitancias de reunión, también hemos sabido aprovechar lo que hoy día nos permite la tecnología, las redes, y sin duda eso hace un partido también actual porque es capaz de utilizar absolutamente todos los medios, como tú bien lo decías, en algún momento usamos unas mezclas medias raras de pintura con petróleo y con lo que había para rayar una muralla, y hoy día si es necesario utilizar las redes sociales, ¿cierto? Y aprender cada vez más de esto para poder llegar a todas y todos, lo hacemos. Entonces es un partido que se actualiza, un partido que sin duda genera un aporte permanente, hoy día en la oposición abierta a Piñera, ¿cierto? Con una crítica, pero también con opiniones y posturas que lamentablemente anticiparon lo que está ocurriendo hoy día en el país, lo dijimos con mucha antelación, y lamentablemente también tenemos que decir que lo que vemos para adelante es complejo, es muy complejo, porque finalmente no hay reacción desde el propio gobierno, no hay ayuda social y económica importante para las familias, y las cifras de contagios siguen en alza. Hoy día escuchaba a una epidemióloga de la Universidad del Norte, la señora Martínez, si mal no recuerdo, y tenía una opinión terrible del manejo del gobierno hasta hoy, digamos, pero además manifestaba de cifras de muertos altísimas para junio y julio. Ella fue la primera que manifestó que íbamos a tener las cifras de hoy, las predijo hace un mes, digamos. Y hoy día está diciendo que en 30 días más esto va a ser mucho, mucho más crudo desde el punto de vista de la epidemia, especialmente en las grandes ciudades, que la única salida a esto es una cuarentena total, y eso no está, porque no hay fórmula de que las familias se queden en casa si no tienen sustento. Entonces el partido hoy día está finalmente en esos temas, haciendo lo que puede, ¿cierto?, en la medida que podemos cooperar y podemos entregar algún grado de opinión, pero también un poco en este estado de excepción, por así decirlo. Muy contento, como digo, por la celebración, la forma en que conmemoramos estos 108 años, el crecimiento que ha tenido el partido permanente de militantes, de simpatizantes, de gente que se acerca. Así que no podemos, digamos, tener otra opinión por el momento, ¿no? Muy bien. Don Fernando Bamonde. Bueno, hay puntualizar que en relación al número de muertos, además Mañalich tuvo que reconocer que ellos no estaban considerando en el número de muertos por causa del coronavirus lo que está haciendo el criterio de la OMS, que es considerar a aquellas personas que fallecen con síntomas de coronavirus y que no habían logrado ser diagnosticadas al momento en que fallecieron, ¿no? Y con eso, efectivamente, ya se le disparaban inmediatamente en 100 más la cifra. Entonces, bueno. Pero volviendo a la pregunta de Fernando Bamonde, yendo un poquito más atrás, ampliando un poco más la mirada, antes de esta pandemia, en el tema del estallido social,
y mucho antes, ya existía una fuerte crítica, una crítica general por parte de la sociedad a las diferentes estructuras y a las diferentes instituciones y dentro de ellas a los partidos políticos. Ya mucho tiempo antes estos movimientos anarquistas se las prendieron contra el partido con su consigna que el pueblo unido avanza sin partido. Se trató incluso de atacar y de incendiar la sede central de nuestro partido 2 o 3 veces. En las famosas encuestas, el nivel de aprobación de los partidos políticos es muy bajo y se tiende en esta descredibilidad general que hay, o descrédito, a los partidos políticos a meterlo a todos dentro de un mismo saco. ¿Cómo se posesiona el Partido Comunista en medio de esta crisis que viven los partidos políticos a nivel mundial? Era una gran pregunta, pero primero colgándome un poco de la autorreferencia que tú hacías, quería recordar de muy niño, el año 75 mi padre jubila acá en Punta Arenas y temporalmente vamos a Santiago a vivir una comuna periférica que ni siquiera existía en aquel entonces, que hoy es la comuna de La Pintana. Y mi primera noción, teniendo 3 o 4 años, de un comunista fue el vecino. Al escuchar en las noches que llegaba una tanqueta y allanaba una suerte de parcela, y el vecino era don Pascual Barraza, que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista y fue ministro de Obras Públicas del gobierno de la Unidad Popular que encabezó Salvador Allende. Yo creo que es la primera noción que tengo de un comunista, y era este vecino que no tenía vehículo y mi padre lo llevaba a la feria libre a comprar, y yo sin entender nada recuerdo que los feriantes lo aplaudían porque había sido alcalde de la comuna de La Granja, muy conocido, muy querido, y sentir el temor y el miedo cada vez que su casa habitación era rodeada por tanquetas de tarde en tarde. Era una cuestión frecuente, te estoy hablando del año 76, 77, 78. Recordar eso siendo muy niño no lo puedo borrar de la memoria. Y después, un poco conociendo quién fue este militante comunista, Pascual Barraza. Segundo, la pregunta que tú haces sobre la situación de los partidos políticos queda en evidencia a propósito de la reformulación de los partidos políticos en Chile y en la campaña de refichaje y filiación que se vivió, recuérdame, el año 2017, 2018. 2018, sí. Hubo que actualizar los padrones, y partidos que eran gigantescos hasta ese momento, en términos de militancia legal a lo menos, bajaron considerablemente su militancia. Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, incluso hasta la propia derecha. Y en ese contexto valorar lo que hicimos trabajando para la refichaje y filiación del Partido Comunista de Chile acá en Magallanes, que tuvimos muy buena acogida, muy buena recepción, tuvimos manifestaciones de mucho cariño en los sectores populares, incluso en los sectores céntricos de la ciudad de Punta Arenas, y que también ocurrió en otras partes de Chile, porque el partido con mayor cantidad de filiaciones fue el Partido Comunista de Chile. Eso como una cosa. Segundo, hemos definido al sistema político, o sea, el sistema económico y social chileno como un sistema que se sustenta en 2 pilares. El pilar de la desigualdad, como es el modelo neoliberal, y de la corrupción. Y eso es una cuestión que golpea mucho a los partidos políticos. Y avanzando desde 1990 en adelante, hubo una gran confluencia de masas, y que los pilares y correas transmisoras fueron los partidos políticos. Otro recuerdo también de infancia son las protestas de año 83, 84, ahí en Avenida Bulnes, donde está precisamente el monumento a Manuel Bulnes, que la marcha era encabezada por banderas de partidos políticos, multitudinarias.
cosa que no ocurre hoy en día. Por lo tanto, en el transcurso del desarrollo de la democracia pactada, que tiene sentido también de resguardar el modelo económico y social y de resguardar también la institucionalidad que dejó la dictadura, los partidos políticos paulatinamente fueron perdiendo este vínculo esencial con el pueblo, con los ciudadanos, y estábamos hablando de que hasta 1988, 89, en efecto en Chile habían partidos de masa. Hoy día es muy difícil encontrar esa caracterización de que el sistema político y el sistema de partidos políticos en Chile pierde este eje esencial que tuvo históricamente, con una derecha definida, con un centro relativamente también definido, una izquierda institucional, pero una izquierda presente en dos grandes partidos políticos como el Partido Comunista de Chile y el Partido Socialista. Y eso en los años de concertación se pierde, hace que se pierdan vínculos con la ciudadanía y se transforma todo el aparataje político en un electoralismo, yo podría decir hasta caudillesco, en cada uno de los distritos y circunscripciones del país, donde los brigadistas comienzan a ser pagados, donde todo comienza a tener un precio, y es electo el que puede también tener mayor cantidad de recursos para hacer una campaña. De ahí el tema de la corrupción, que estalla hace año y medio, 2 años en Chile, con el financiamiento ilegal de la política. Los partidos políticos en un sistema democrático son esenciales. No puede existir un sistema democrático real si no existen partidos políticos, porque de lo contrario estamos hablando de la existencia de movimientos políticos, y que la mayor parte de las veces donde se ha desfondado el sistema de partidos políticos estamos a efectos de figuras caudillescas, de césares o de iluminados que en definitiva desarrollan un trabajo político para sí mismos. Y eso es evidente en muchas partes del continente, donde los partidos políticos históricos han desaparecido, donde aparecen partidos con denominaciones muy extrañas, que son muy contingentes. Yo diría que un caso paradigmático es el caso del Perú, que también explica en buena medida la crisis histórica política que tiene. Y otro país es Italia, donde una serie de movimientos de distinta naturaleza carecen de ideologías claras que no sean sostener los modelos económicos y sociales que han estado vigentes. Hay que decir que lo político tiene que caminar de la mano de lo social, de lo contrario no puede existir una verdadera democracia y participación y organización de una sociedad política. La política está destinada precisamente a que todos seamos partícipes de ella, no solamente a esto que se le ha denominado clase política. Sin embargo, adquiere relevancia a propósito del 18 de octubre en adelante el rol que cumplen los partidos políticos, y en eso no queremos ser autorreferentes, pero creemos que el rol que ha cumplido, histórico por lo demás, con aciertos, más aciertos que errores, y más aciertos que errores, porque lo que ha caracterizado la vida del Partido Comunista de Chile ha sido la construcción de decisiones y acciones que han sido colectivas y no unilaterales ni individuales. Eso nos explica el comportamiento de este partido, sobre todo a la luz del 18 de octubre en adelante, que ha tomado una postura firme, ha tomado una postura concreta, ha sido capaz de generar propuestas, y está en desarrollo la emergencia en Chile de un nuevo sistema de partidos políticos y un reordenamiento finalmente del sistema político, pero eso lo vamos a tener que ver presente en un próximo acto eleccionario, donde se va a generar una correlación de fuerzas nuevas, y que estamos a la espera de que se pueda canalizar esta fuerza, deseo de demandas sociales de los movilizados se canalicen políticamente a través de un acto electoral, ojalá prontamente. Muy bien, estamos en primera línea junto a Fernando Bamón de Dalibor Esterovich, y vamos a conversar ahora con Sebastián Aranda en este primera vuelta, donde estamos
analizando también lo que es el rol del Partido Comunista en el marco de sus 108 años de lucha. También, Sebastián, es bueno, ya que lo hemos estado haciendo en el programa, pedirte alguna experiencia personal que te haya marcado dentro de tu vida militante. Y la pregunta, luego de ello, es ¿cómo enfrenta el partido histórica, eh, esta histórica oposición anticomunista, muy arraigada en ciertos sectores, no solo de la derecha, sino que también de centro, incluso de la izquierda, que se expresó, por un lado, se expresaba en la historia de nuestro partido durante el periodo de Gabriel González Videla, la traición de Gabriel González Videla y la promulgación de esta ley maldita, luego esta verdadera política de exterminio que la dictadura militar orienta particularmente hacia el Partido Comunista, y que es toda esta exclusión que de sectores de centro y de izquierda presentaron hacia el Partido Comunista durante los primeros años de democracia y el periodo de la concertación de partidos, y hoy día en un elemento muy concreto donde se pretende incluso violar la voluntad popular y tratar de dejar fuera, vía expediente del Tribunal Constitucional, del Parlamento, a uno de los nuestros, elegido popularmente, el diputado por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez. La pregunta y el espacio para Sebastián Aranda. Bueno, la verdad, así como alguna historia en particular, no podría destacar una así en lo específico, pero lo que sí me marcó mucho mi primera campaña, primera elección, si no me equivoco, era la campaña de Camilo Ballesteros, y seguido de eso también vino la campaña a diputada de la Camila. Me llamaba mucho la atención que evidentemente ambas campañas, por ser figuras en ese momento de la juventud, estaban dotadas de estructura universitaria y de la joda territorial. Se escucha mal tu audio, Sebastián, no sé si se escucha mal, se escucha ¿Mal? mucho, sí, es medio entrecortado, no sé a ver si puede hacer algo. No sé si ahí. ¿Ya? Sí. Sí, sí, sí. La atención era la gran cantidad de militancia mayor a los 70, 80 años, que los fines de semana con lluvia o con sol se mantenía al pie. Da cuenta también de un nivel de convencimiento de los militantes que evidentemente está distribuido. Me parece que No, se ¿no? escucha Sí. entrecortado, sí, no sé por qué. ¿Cómo lo escuchan ustedes, compañeros? Ahí? Ah, se escucha entrecortado, ¿cierto? Sí, se escucha, no sé por qué. Voy a tratar de hacer la corta y quizás entrar por el celular después, pero en lo concreto, algo que es notable es la cantidad de solidaridad constante con el trabajo colectivo, con el trabajo de un otro, esa disposición casi entregada absolutamente por una causa superior. Yo creo que eso es motivante siempre. Y yo creo que esa motivación bien distribuida entre la militancia, independientemente de su origen, independientemente de su estructura, se traduce algo que nos diferencia probablemente como militantes del Partido Comunista de Chile respecto de otras estructuras de izquierda, y nos diferencia no en un sentido por así decirlo, sino que en términos de cómo
uno, primero lo llama a pertenecer a un colectivo, va a construir lineamientos y un ordenamiento base sobre el cual ese colectivo se predispone y sale al territorio a construir grandes mayorías, porque sabemos de la necesidad de construir grandes mayorías y la necesidad también de alcanzar victorias chicas que en definitiva vayan entregando una correlación de fuerza cada vez mejor al pueblo en términos de disputa del poder. Un elemento que ha caracterizado a toda la época y en todos los escenarios en los cuales estructuras del Partido Comunista de lidiar, sea el Partido Comunista de Arica, de Iquique, los compañeros de Iquique, evidentemente ahora están en una situación, como bien se mencionaba, por esta imposición que intenta la derecha con el Tribunal Constitucional, una vez más apelando a este organismo enclaustrado por la misma Constitución en dictadura, y que ha sido siempre la derecha las del juego, en definitiva, este marco constituyente entrega elementos de sobra como para de la concepto de la corrupción desmedida y en este caso la voluntad democrática. Yo creo que eso, en el contexto de pandemia, eso también ha quedado bien en manifiesto, bastante tarde que los medios de comunicación han bombardeado y a todo el mensaje. Sí, dos cuestiones. Vale, el aporte que inicialmente hacía la comuna de Recoleta a la contención en la salud a la expansión antes se estimaba medios de comunicación, y eso yo creo que también es parte de este síntoma que germen anticomunista y ya enquistado a los que, o por un lado, o por otro, en base a la exclusión y al avance de alguna manera medio tosudo respecto de ciertas ideas, si te gusta o no. Y yo creo que esos son los dos elementos que, bueno, bien reiterativos, lamentablemente uno como militante, ya sea militante activo o como simpatizante, pero que adscribe a una idea política como la que nosotros vamos a llegar a tener con las que verse, en definitiva. Yo creo que eso lo puedo sintetizar todo como una gran... Sí, no, es que lo que pasa es que la verdad es que a la segunda vuelta vaya a tener que repetir todo de nuevo, porque se escuchó muy entrecortado, lamentablemente tu conexión está bastante inestable, le pedimos que te reconecte, ojalá a través de otro medio, para que podamos salir y... Claro, sí, hacer el programa de manera más fluida. Pero Dale, a mí se me olvidó efectivamente preguntarte, hacerte la primera parte de la pregunta, y voy a aprovechar a hacerte las dos ahora en esta vuelta para ir cerrando ya este tema de los 108 años del Partido Comunista. ¿Alguna experiencia, o no quisiera llamarla de anécdota, sino que experiencia que te haya marcado dentro de tus años de militancia o previo a ello incluso? Nosotros sabemos que tu padre era un connotado dirigente comunista, Dalibor Eterovich. ¿El otro apellido de tu papá? No te escucho. Kuzmanich. Claro, Dalibor Eterovich Kuzmanich, un connotado dirigente del partido durante el periodo de la Unidad Popular y antes. Una experiencia en lo personal que te haya marcado en tu vida, digamos. Y lo segundo es meterse un poco en la pata de los caballos, pero nosotros los comunistas nunca le hemos sacado el cuesco en la breva, como se dice. Ya yendo al tema más ideológico, después del 90 y lo que se le llamó caída
de los socialismos reales, se cuestionaron en diversas partes del mundo muchos elementos centrales de la ideología del marxismo-leninismo, que sustentaba principalmente a los partidos comunistas en el mundo. Y uno de ellos es el rol de vanguardia de los partidos comunistas en las sociedades. Tu opinión acerca efectivamente de esta situación, del rol que hoy día debe cumplir el partido en el plano de lo que es la implementación de la línea política del partido. Bueno, un poco hablando, tomándonos lo que decía Fernando, de esta contradicción que el partido determina. En el periodo anterior, la contradicción para las masas era muy notoria, ¿cierto? Entre dictadura y democracia, y ante la cual el partido levanta su línea política de la rebelión popular. En el periodo posterior a la dictadura, el partido determina esta contradicción entre neoliberalismo y democracia, levantando esta línea política que hoy día incluso un partido político lleva el nombre de la Revolución Democrática. ¿Ah? Entonces, el rol del partido a la luz de lo que es su línea política, esta contradicción principal y lo que es la ideología clásica del marxismo-leninismo. Pero antes, tu experiencia personal como comunista. Sí, bueno, el partido siempre estuvo presente en la vida del hogar, de la casa, digamos, en mi caso particular, y de toda la familia, ¿no? Y yo tenía 8 años para el 73, pues, entonces mi viejo es detenido y por lo tanto hay toda una historia ahí que tiene que ver con los amigos, como se dice, en los difíciles momentos se ven quiénes son realmente los amigos, digamos, y efectivamente supimos de la solidaridad de compañeras y compañeros del partido a propósito de que los jefes de hogar estaban detenidos, digamos. Entonces, no es extraño para mí el partido, la verdad que desde muy pequeño, y aprovecho de mandar un saludo, de recordarte tú a Lautaro Yarzún, porque yo no lo he conversado con él esto, pero yo recuerdo perfectamente que me tocó estar en el año 85, 86 en la Universidad de Magallanes, acá cuando funcionaba en Centeno con Real del Canto, digamos, con Angamo. Y eran momentos de protesta, de lucha contra la dictadura, y yo partí a estudiar el año 87 a Santiago. Pero días antes de que yo partiera a estudiar, tuve la conversación con Lautaro precisamente, con Lautaro Yarzún. Él era dirigente de la universidad, invitándome a militar en la Jota. Entonces yo le digo, con el mayor de los gustos, compañero, pero yo viajo un par de días más a Santiago. Entonces se truncó ahí esa posibilidad de haber entrado a militar, particularmente en marzo del 87. Y retomo contacto finalmente después del 90, 91, cuando vuelvo a Magallanes, recién retomo algún grado de contacto con compañeros del partido, digamos. Entonces, y pasa un buen rato ahí, desde que soy dirigente sindical. Inicialmente no se sabía cuál era la orientación política del dirigente, considerando que estábamos en la Dirección de Aeronáutica, que era una institución que dependía de la Fuerza Aérea. Entonces fue bien entretenido eso, hasta que un día se destapa, todo se sabe, digamos, y todo terminó como terminó, digamos, en ese aspecto. Pero uno siente que el partido es parte de la vida, en mi caso particular, de toda la vida. No exento de dificultades. Mi padre tenía un pánico atroz y mi madre a que a mí me pasara algo en los 80. Entonces, yo tenía determinantemente prohibido, digamos, estar en actividades políticas y cosas que se parezcan. Todo lo que se hacía clandestinamente para dentro de la casa igual. Entonces, es algo que va uno lleva muy dentro, y finalmente tanto al cántaro al agua que terminas tú ya asumiéndolo completamente. Así que esa es un poco la historia. Sin duda, uno se hace más conocido en el caso mío por ahí por el 2008,
2007, 2008, cuando ya trabajamos más con Pancho, cuando trabajamos la CUT, eso fue más público, digamos. Pero esa es un poco la historia. Y en lo que tú planteas del rol del partido histórico, sin duda, hoy día, por ejemplo, tú ves que en Chile hay una suerte de memoria histórica en lo colectivo, en el pueblo de Chile, que retoma ciertas prácticas por necesidad, por solidaridad de la misma clase, y eso tiene mucho que ver con el partido. El partido está ahí, en esa memoria histórica también, es parte de aquello. Las ollas comunes de antaño son las mismas de hoy, no hay diferencia. Los problemas del barrio, de la población, son exactamente los mismos. En un momento en dictadura, en décadas anteriores en otras circunstancias, pero hoy día, a propósito de la pandemia, volvemos a vivir muchas cosas similares y el partido está ahí. Y tiene una consecuencia lógica porque además el partido tiene un accionar permanente en lo colectivo. Es un partido que tiene cuadros muy importantes, siempre se está nutriendo de nuevos cuadros, y esos cuadros están generando un aporte para un análisis colectivo que casi siempre anda muy bien. Si algo hacemos bien, yo diría los comunistas, es buenos análisis y buenas lecturas de la realidad. Y eso tiene que ver con lo colectivo, no con que haya un par de lumbreras, digamos. Tiene que ver con que la sumatoria de estos cuadros finalmente te llevan a buenas conclusiones, a buenas lecturas del momento, y a tomar resoluciones, determinaciones, tareas que finalmente fructifican. Entonces, ese rol del partido es permanente en el mundo y en cada país, con sus particularidades, con sus idiosincrasias. Siempre nos pretenden a nosotros comparar o con China, o con Cuba, o con Venezuela, pero la verdad es que cada país tiene su propia idiosincrasia y los comunistas de cada país tienen sus características propias. Y en general los partidos comunistas del mundo son partidos pequeños, pero muy influyentes. En Venezuela el Partido Comunista anda alrededor del 5 o 6% de la votación. Entonces no es el tema es la capacidad que tienen para influir, para plantearse y para generar condiciones que tienen estrecha relación con la realidad. Así que un poco yo creo que por ahí podría aportarte, Claudio. Muy bien, estamos en primera línea junto a Dalibor Teuerich, Fernando Bamonde y Sebastián Aranda. Ya ahora en la segunda parte y final de nuestro programa vamos a entrar a analizar algo de la contingencia. Nos alargamos un poquito, pero valía la pena dar esta vuelta acerca de los 108 años del Partido Comunista aquí, desde el análisis desde Magallanes y desde nuestra primera línea. Queremos entrar a uno de los temas de la semana pasada que no hemos logrado nosotros, no hemos logrado analizar acá en el programa y es insoslayable. Durante la semana pasada, ya terminando la semana, se produjo este cambio de gabinete que a muchos los descolocó, porque se hablaba, ya se sentía la necesidad de un cambio de gabinete, pero se hablaba efectivamente de un cambio de gabinete para que, dentro del sentido común, para que el gobierno lograra enmendar el rumbo en lo que ha sido esta seguidilla de errores para enfrentar sus políticas sociales, económicas y sanitarias a propósito de la pandemia. Se hablaba de que Mañalich salía y entraba la misma ministra secretaria general del gobierno, Carla Rubilar. Se hablaba incluso también de la posibilidad de que reemplace a Mañalich el doctor París, y en definitiva también incluso de relevar de su rol al propio ministro Blumel, es decir, hacer un cambio en quienes hoy día han estado llevando la política dura de lo que es la pandemia. Sin embargo, se sobrevino este cambio que para algunos pareciera ser más que un cambio, un ajuste,
y un cambio cosmético, un cambio gatopardista, un par de enroques, pero la verdad es que si nosotros nos detenemos a analizar lo que hay detrás de este es un cambio, yo diría, de los más políticos de este último, de todos los cambios que ha tenido el gabinete del gobierno de Piñera, incluyendo la salida de Mañalich y la entrada de Blum, de Carla Rubilar, etc. ¿No? Porque lo que hace el cambio es, este cambio de gabinete es de alguna manera delinear la estrategia política del gobierno de Piñera, que la podríamos resumir en tres aspectos. Uno, confirmar su política sanitaria, económica y social. O sea, si yo confirmo a Mañalich, me estoy confirmando a mí mismo como presidente de la República. No podría ser de otra manera. Confirmo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, esto se mantiene tal cual está y no se mueve un ápice. El segundo aspecto es, efectivamente, pensar en cómo logramos instalar y hacer carne, no solo a nivel de los partidos políticos que fueron convocados, este acuerdo nacional. Porque recordemos que además es un acuerdo excluyente, no convoca a todos los partidos, ni mucho menos, y que en el fondo lo que busca es la práctica darle un segundo balón de oxígeno al gobierno de Piñera para llegar al final del periodo. Pero el tema está en el cambio del ministro de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Ah? De sacar a Ward de la UDI y de poner a Claudio Alvarado, de destapar a Claudio Alvarado, ¿ah? Como uno de los principales orejeros de la ruleta en el segundo piso, y de ponerlo con una misión. Y la misión es efectivamente que este acuerdo nacional tenga una raigambre en el Parlamento para, en definitiva, echar abajo el proceso constituyente. Y con ello, pavimentar el camino a que termine el señor Piñera su mandato y le entregue la banda al abanderado de la derecha, Joaquín Lavín. Si fuese así, este análisis, este es el cambio más político y un cambio estratégico, más allá de dejar tranquilo a Desbordes para que siga llevando adelante y poner ahí a Monkenberg dentro del equipo político, a RN en definitiva, pero esa no es la principal razón de este cambio a juicio nuestro de este análisis. Fernando Bamonde, partamos contigo, ya que la columna del siglo es sobre el mismo tema. ¿Cómo podemos nosotros, sopesar este cambio político? ¿Un cambio cosmético? ¿Un cambio estratégico? Mira, estaba tentado en entregarle la palabra a Sebastián para que pudiera cerrar su primera intervención. De verdad se entendió muy, muy poco. No es sé una si pena, ahora... le vamos a dar la palabra, sí. Pero vamos a esto. ¿Ah? Bueno, ¿Se Sebastián. escucha bien ahora? Sí, se escucha en peque. No, tranqui, ahí después de Fernando, no hay problema. Ya, Fernando, te pimponí de nuevo. Ya, mira, dada la coyuntura, que es de la máxima gravedad, tanto sanitaria como institucional, cualquier cambio, cualquier ajuste, como se quiera catalogar, no es cosmético y tiene intenciones que están bastante fundadas en el devenir de, no solamente de la derecha, sino de lo que va a ser el modelo económico y social. Si está en tela de juicio a través de un plebiscito constituyente. Por lo tanto, pueden ser pequeñas incrustaciones, pequeños cambios, pero delatan dos cosas, o tres. La primera es que hay un reordenamiento de la correlación de fuerzas dentro del comité político del gobierno, una cuestión evidente y que tenía que ocurrir si el mayor partido de gobierno es Renovación Nacional y tiene cerca, ayer escuchaba un dato, 36 diputados, por lo tanto hay que ir a buscar esos votos también al Congreso Nacional. Así que con la incrustación de Monkeberg y está un poco presente aquello, que hay dos representantes ahora en el comité político, corrígeme Claudio, además de, es independiente, pero vinculada históricamente a Renovación Nacional, Carla Rubilar. Y por lo tanto ahí hay un giro.
son los partidos tradicionales de la derecha, o sea, puede llamarse hoy día Renovación Nacional y la UDI, pero en efecto es el Partido Liberal y el Partido Conservador de hace 100 años atrás. O sea, Claro, tenía más peso, digamos, Evópoli en el comité político que RN. es una primera cuestión que el ajuste o cambio, como quiera denominarse, arregla y libera un poquito de tensiones debido a los encontronazos que había tenido el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, con el ministro de Hacienda. Pero en segundo término, uno tiene que poner dos hitos. Uno es octubre, y estoy separando el tema sanitario. Estamos hablando ya de política en todo su esplendor, rigor, rudeza y riqueza también. El gobierno tiene dos hitos. Uno de 4 meses, que es el plebiscito convocado para determinar el futuro y destino de la Constitución pinochetista de 1980, y segundo, terminar el mandato. Y obviamente, aquí para la derecha, como todo vale, no hay reglas, lo que va a intentar hacer es, aprovechando las características que tiene la oposición, reducir todo el quehacer político al Congreso Nacional. Señalábamos por ahí el hecho de que esta modificación que no permite la reelección indefinida también va a permitir liberar ciertos diputados y senadores que ya han dado muestras hace mucho tiempo descolgándose de sus partidos o no teniendo una conducta de bloque. Va a permitir un nuevo escenario de negociación para la derecha, donde le va a permitir apelar a aquellos que forman este partido del orden, que no les molesta el modelo neoliberal, a poder negociar una salida para evitar el plebiscito constitucional del 25 de octubre, puesto que la derecha sabe que están perdidos, van a ser derrotados el 25 de octubre, y una de las razones válidas y obvias es tratar de evitar, a través de la negociación, que bajo la mesa va a ocurrir, y debe estar ocurriendo ya por estas horas, para evitar ese plebiscito. Y el segundo hito que tiene el gobierno, y con esto termino muy breve, es concluir el gobierno. O sea, estamos hablando de que hace 5 meses atrás estaba en tela de juicio si este gobierno continuaba o no. Tuvimos una votación tanto en la Cámara como en el Senado estamos hablando de ¿cuánto? De noviembre. Estamos hablando de noviembre del año pasado, para ver si continuaba o no en la primera magistratura Sebastián Piñera. Y debido también al hecho del tratamiento de esta pandemia, que está en telejuicio, está en el ojo huracán, todo el gobierno, en particular el ministro de Salud, en fin, uno de los puntos neurálgicos es que el gobierno de Sebastián Piñera pueda concluir. Y esa es otra cosa a negociar. Y añadir un tercer elemento. ¿Cómo se mide el éxito de un gobierno? Pueden haber múltiples formas, apelando a la cantidad de leyes que fue capaz de aprobar, con las encuestas y los niveles de aprobación cuando termina. Este no es un pato cojo, le quedan un poquito menos de 2 años, pero no es un pato cojo, es un momento de gestión álgida política que está haciendo el gobierno, que va a aprovechar la desintegración o la falta de cohesión y unidad que tiene la oposición para poner la cuña, para poder aislar algunos senadores y diputados, tanto de la democracia cristiana, diría yo, del Partido Socialista y del Partido Radical, para evitar el plebiscito constituyente, pero también para lograr cierto nivel de reforzamiento de lo que es el modelo neoliberal. Y vuelvo al tercer elemento, y me perdí un poquito. El ideal y el último elemento para medir el éxito de un gobierno es que ese presidente traspase la banda, en efecto, a otro miembro de su mismo sector. Así que Fernando, eso se está jugando. Eso es lo que se está jugando hoy por hoy, y en esta reducción de la política al Congreso Nacional, obviamente, en términos de propuesta, quedan fuera las organizaciones sociales, quedan fuera los movimientos sociales, y a lo sumo se refuerza el hecho que van a ser nuevamente brutalmente reprimidos, porque no hay posibilidad de maniobra
abriendo esta puerta o abriendo la puerta o la ventana para que organizaciones y movimientos sociales entren. No por nada veamos las reacciones virulentas que ha tenido el ministro de Salud con la presidenta del Colegio Médico, es decir, es parte de eso. Este es mi terreno, yo lo domino y bueno, te puedo dar opinión, pero no te metas más allá. Y eso va a ocurrir con todas las organizaciones y movimientos sociales. Me quedaría hasta ahí, Ya. Claudio, porque Sebastián. Usted va a desarrollo porque el acuerdo está a la pues. vuelta de la esquina. Debería concretarse el viernes. Sí. Sebastián, darte la oportunidad para que efectivamente puedas redondear la idea que estaba en la ronda anterior, porque efectivamente, lamentablemente, se escuchó muy poco. Pero también insististe en la pregunta que le hacía a Fernando, con la que vamos a cerrar hoy día el programa. Cambio de gabinete, ¿un ajuste de gabinete, cambio cosmético o un cambio estratégico? Sebastián Aranda. ¿La se escucha ahora? Sí, impeque. Se escucha bien. No, yo coincido con que esto es un ajuste de equilibrios políticos. Prácticamente, no sé quién lo mencionó, pero evidentemente cuando uno escuchó que iba a haber un cambio de gabinete, parte importante de la población esperaba más que cambio de nombres, cambio de estrategia, y evidentemente yo creo que ya hay un consenso mayoritario respecto de la necesidad de tener voceros que tengan credibilidad, sobre todo en este tipo de complejidades, porque lo que se requiere en este momento es efectivamente una voz única y que haya una orientación coherente de parte de la autoridad sanitaria a la ciudadanía, para que de alguna manera también la ciudadanía de manera colectiva pueda no solo quedarse en sus casas, sino que evitar la propagación del virus y por ende la saturación del sistema de salud. Eso evidentemente no ha ocurrido. Creo que, no sé si llamar la oposición, pero parte importante del activo político hoy en día está en una posición como de espera de que efectivamente o el gobierno enmiende esta conducción de este momento o que existe un estallido social que yo creo que es latente. Me parece que el rol que ha cumplido la pandemia para los fines propios del gobierno, que en este caso yo creo que también concordamos, el fin más base que tiene hoy en día el gobierno es terminar su gobierno. Y en ese sentido también van a aprovechar cualquier tipo de coyuntura para repuntar en la encuesta o seguir instalando también la agenda ojo, que no es la misma agenda que estaba en el programa de gobierno, sino que es una agenda, yo le llamaría como de contención neoliberal a las demandas profundas de transformación. Si bien es cierto, parte importante de los proyectos que ha levantado el Ejecutivo después del 19 de octubre, en la continuación de proyectos que ya tenía en agenda cuando arribó a la moneda a principios del 2018, yo creo que el grueso de las iniciativas que ha salido del Ejecutivo tienen que ver, de octubre a la fecha, tienen que ver con o medidas de represión y de persecución para contener las protestas, como medidas también de resguardo de privilegios de, bueno, sectores económicos bien específicos. Y alguien lo mencionó, si no me equivoco, fue Camilo Escalón en la mañana. Yo creo que él tiene razón. El gobierno no ha tirado toda la carne a la parrilla, como se ha dicho, y como muchos economistas han reiterado la necesidad de que efectivamente exista un apoyo del gobierno a las familias mucho mayor para evitar que la familia o que quien tenga que abastecer y proveer de insumos a la familia tenga que salir y eso genere este principio activo del contagio. No lo hace porque está preocupado hoy en día, y eso también lo manifestó el mismo ministro de Hacienda, de ver cómo salvar a las grandes empresas. El proyecto de protección a las empresas estratégicas es vergonzoso. Prácticamente solo habla de la TAM y que, como bien lo mencionamos en un par de programas atrás,
no es ni siquiera una empresa nacional, y de estratégica bien poco, porque la gracia de la TAM es que al final usa el monopolio que le da obviamente ser una aerolínea nacional que se privatiza en dictadura y que después se aprovecha de esa renta. Entonces, me parece que hoy en día estamos en una especie como de zapato chino en donde efectivamente hay opuestos bastante considerables en términos de ideales, por ejemplo, para el Ejecutivo, un ideal hoy en día sería lograr efectivamente el acuerdo con parte de la oposición, lo que se traduciría en un apoyo político que evidentemente les traería bastante alivio de cara a lo que se viene, que va a ser cada vez más álgido, pero si de alguna manera logra generar una especie de consenso de gobernanza de un par de meses, a lo menos 6 meses, yo creo que va a tener mucho mayor probabilidad de alcanzar la meta de terminar el gobierno, si logra ese acuerdo. Ahora, hay que ver bien si la presión social impacta a los potenciales firmantes de ese acuerdo y lo hace efectivamente legislar y demandarle al gobierno cuestiones básicas que todos veníamos exigiendo, que no quiero ser reiterativo, pero es apoyo económico, bueno, transparentar los datos y de alguna manera también generar una estrategia de contención de la pandemia que esté basada más en elementos técnicos, científicos, más que las tincadas propias del ministro de Salud, bueno, que entre comillas tampoco son tincadas, son más bien estrategias bien diseñadas para resguardar los intereses económicos por sobre intereses de salud primaria. Eso diría yo. Y respecto a lo anterior, no sé si me alcanza el tiempo, pero lo podemos dejar otro día. Oye, bueno, Dalibor, para cerrar el programa, la pregunta que hemos hecho en esta última ronda a los otros dos panelistas, sobre el cambio de gabinete, ¿cambio cosmético o cambio estratégico? Y me gustaría que profundizara sobre el rol efectivamente del cambio en el ministro secretario general de la presidencia, porque la verdad es que este es uno de los ministerios más políticos de de todas las carteras, después del Interior, por supuesto. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, si bien no tiene la exposición pública del resto de los ministerios, el ministro secretario general de la Presidencia es, como le llaman en el lenguaje de la llamada clase política, un verdadero operador político, un lobista, que lo que busca en definitiva es que avancen en el Parlamento los proyectos de ley del gobierno. Por lo tanto, es un cambio sustancial y no menor. ¿Y qué rol cumpliría este nuevo ministro? Dalibor, para cerrar el programa. Sí, mira, yo creo que nos alcanzamos a tocar un tema que yo creo que Sí. está muy relacionado con todo lo que está ocurriendo en el fondo. Porque finalmente yo creo que muchos de estos cambios son, como ya se ha dicho ya y se ha dado a entender, es que son cambios más bien hacia adentro de la coalición de gobierno que hacia afuera. Más que buscar cambiar la efectividad en el gobernar, buscan ordenar las líneas hacia el interior de la coalición, porque hay un dato relevante, por ejemplo, que es que la no reelección de una gran cantidad de alcaldes de derecha, por ejemplo, por la nueva ley, no solo parlamentarios, sino que muchísimos alcaldes históricos acá en Magallanes, tenemos por lo menos dos, que es Ritter y la alcaldesa de Río Y Paredes. Paredes, Tatiana Vázquez. Entonces, claro, Hay más estamos de dos. hablando, eso se replica en muchísimas comunas del país. Entonces, también ahí la Secretaría General de Gobierno tiene un rol que jugar, que es ordenar finalmente a esta coalición de gobierno para lo que se viene. Lo que menos les está interesando hoy día al gobierno es gobernar en función de resolver la crisis que vive el pueblo de Chile, digamos. Hoy día ellos tienen claro que hay dos Chiles, uno que está en torno a un 50 y tanto, 60% de los habitantes que está en la gran ciudad, digamos, donde están los grandes problemas,
y el otro Chile que no les preocupa absolutamente nada, que es el de las comunas rurales, donde aún hay lugares donde ni siquiera ha llegado el COVID, o en comunas donde el COVID es muy leve. Por lo tanto, su tema está centrado en la gran capital, en las grandes urbes, y no están disponibles para otra cosa que no sea mantener el temor, buscar cómo mantenerlos a raya en casa desde el punto de vista de la exclusión social, digamos, y seguir avanzando para llegar al final del gobierno, pero, como digo, preparando los procesos eleccionarios que se vienen. Yo creo que por ahí hay un tema muy potente, y están pensando más en eso que en otras cosas, en cómo tender puentes con sectores de la, entre comillas, oposición hoy día, que sabemos que no les cuesta mucho cambiar sus ideales, sus convicciones, si la cosa va bien, y ahí hay un espacio para que la derecha pueda articular en este escenario de búsqueda de nuevos candidatos y de nuevos nombres que instalar. Si finalmente todo esto se puede negociar distrito por distrito, comuna por comuna, y yo creo que por ahí hay un trabajo que está efectuando la derecha en ese sentido. Lamentablemente creo que no tiene mucho que ver, como digo, con resolver los temas sociales, y esto lo que va a traer va a ser más movilización y no otra cosa, digamos. Creo que, sinceramente, creo que eso es lo que ocurre hoy. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecer, como siempre, la presencia de quienes son los protagonistas de este panel, a Dalibor Eterovich, a don Sebastián Aranda y también a don Fernando Bamonde, y dejarlos invitados para el miércoles entonces a una nueva edición de Primera Línea. Chao y nos vemos el miércoles, chiquillos. Chao.